Nuevamente buenos días, vamos a iniciar con nuestra sesión. Primero iniciamos con una charla de 5 minutos. Cuidado con la radiación solar. Bien, la radiación solar nos proporciona muchos beneficios, tales como la generación de energía, la síntesis de vitaminas, interviene en muchos procesos de la biosfera, entre otros. Sin embargo, si no tenemos cuidados podríamos tener problemas de salud, sobre todo a nivel de la piel y ojos. Dentro de la radiación solar existen varios tipos de radiación ultravioleta. La del tipo A, presente durante todo el día. Este tipo de radiación nos permite el bronceado y estímulo de vitamina D, importante en la prevención de osteoporosis. El abuso de esta radiación sin protección nos predispone a fotoenvejecimiento y manchas en la piel. La radiación ultravioleta B está presente a partir de las 11 de la mañana, obteniéndose niveles más altos entre 12 y 1 de la tarde, para luego disminuir a partir de las 15 horas, o sea, 3 de la tarde. Esta radiación predispone a la aparición de los cánceres y quemaduras solares, dependiendo de factores como tiempos de exposición, los genes, entre otros. Actualmente hay incremento en el número de pacientes que acuden a los centros médicos por problemas cutáneos desencadenados por el sol, como las quemaduras, el fotoenvejecimiento y cánceres de la piel, problemas agravados por las prácticas de exposición solar, así y su conocido defecto. Ante este panorama, la prevención cobra importancia, por lo que debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Aplicar sobre la piel un buen protector de acuerdo a su tipo de piel y a sus necesidades, cuando haya o no haya sol. Usar protector solar que tenga factor de protección solar grado 30 o más. Colocarse protector solar como mínimo de 3 a 4 veces al día. Usar protectores físicos como la sombrilla, gorros, sombreros. Evitar exposiciones prolongadas al sol, mucho menos sin las recomendaciones dadas anteriormente. La prevención, así como la rápida intervención por un especialista ante una lesión sospechosa, es imprescindible. Muy bien, ¿se escuchó claro? ¿Se me escuchó claro, jóvenes? ¿Confirmar? Sí, instructor. Sí, instructor. Muy bien. Bien, sí es cierto, jóvenes, nosotros vamos a estar expuestos al sol. Bueno, esto va a depender de los trabajos. Por decir, hay personas que trabajan en media y alta tensión. Están en los postes haciendo mantenimiento, están en el exterior. Entonces ellos están expuestos al sol. Muchos no les toman importancia y ni siquiera usan bloqueador. Deben de usar bloqueador. Algunos utilizan cortaviento. Es es parte de podríamos decir que de nuestra ropa de trabajo, cuando trabajamos en el exterior. O sea, es para cubrirnos el rostro y el cuello. Bueno, en ese tipo de trabajo, también en las obras civiles de empresas grandes también están en el exterior. A veces también van a ir a hacer reparaciones a los fundos, zonas industriales, ¿no? Y hay exposición también. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que siempre anticiparnos. Bloqueador a la mano. Tema número 2, estamos en el objetivo 3.
circuito monofásico resistivo serie en AC. Objetivos específicos. Al finalizar la sesión, el participante estará en la capacidad de reconocer, hablando, del circuito monofásico resistivo serie en corriente alterna, con un 80% de precisión. Bien, la práctica en sí, bueno, el circuito que vamos a estudiar es un circuito serie resistivo en corriente alterna. Como ya sabemos, cuando trabajamos con corriente alterna ya aparece un cos-phi, ¿verdad? ¿Cuánto sería el cos de potencia en un circuito resistivo de corriente alterna? 1. 1, muy bien. Así es, 1. Cuando aparece inductancia ya cambia el cos-phi, ¿no? O cuando aparece el condensador también cambia el cos-phi. Sin embargo, cuando es resistencia, ahí no hay problema. Bien, hemos visto también cómo medir la energía activa. Ahora, primero iniciamos. ¿Cómo medimos la potencia? ¿Qué magnitudes tenemos que tener en cuenta para medir la potencia? El voltaje y la corriente. Muy bien, así es. Voltaje por corriente igual a vatios, ¿no? O potencia, horsepower. No, eso ya es caballo potencia. No, potencia. Bien, como referencia, también ese dato, ¿no? ¿Cuánto equivale un caballo de... un caballo? ¿Cuánto vale un HP? Un horsepower, caballo. 746 watts. Y un CB, caballo de vapor. 736 creo. Sí, muy bien. Esos datos tienen que aprenderlos, ¿ok? En algunos motores viene con CB, cuando son americanos. En algunos. Bien, entonces, si la potencia la hallamos de esa manera, corriente por tensión, la energía activa, ¿cómo la hallamos? ¿Qué otro factor tenemos que tener en cuenta? Ahí dice kilowatts hora, ¿no? Es un medidor. Entonces la energía activa la vamos a medir en relación al consumo, ¿no? Por la tensión, por el tiempo. Puede ser en un segundo, en 60 segundos, un minuto, en una hora. Ese es el consumo. Normalmente los medidores van a medirlo por hora, ¿no? Y ahora otros medidores no lo miden por hora, sino por kilowatt consumido. Bueno, pero como referencia, la hora, ¿no? Tiempo. Avanzamos. Bien, la idea sería armar este circuito, ¿no? Y comprobar. En este caso ya sabemos cómo se comporta un circuito en serie. La corriente es la misma en todos los puntos, ¿verdad? Ya que la corriente tiene un solo camino. Sin embargo, en el caso de las tensiones van a variar, ¿no? De acuerdo al valor resistivo de cada una de las resistencias. Para medir corriente con una pinza emperimétrica, ¿qué se debe de hacer? A ver, ¿quién me dice? Vamos a medir corriente. Un cable debe pasar, ¿no? En este caso, circuito en serie. Vamos a dibujar aquí a la pinza. ¿Se ve, no? Esta es la pinza emperimétrica, miren. El cable que, en este caso, como yo quiero medir la corriente del circuito, la coloco de esa manera. ¿Ven el cable? Entonces, el cable debe pasar a través de la pinza y esta debe cerrar. Ahora, lo ideal es que el cable esté en el centro de la pinza, ¿no? Que no se apegue ni por un lado ni por el otro, no en el centro. Porque lo que mide la pinza emperimétrica es el campo magnético. Pues si yo lo pego más a la tenaza,
va a ser una variación. ¿Ok? Eso es con la pinza amperimétrica. En el caso de un instrumento amperimétrico como un amperímetro de panel, pues tendrías que colocarlo, abrir el circuito, ¿no? Y colocarlo aquí, entre sus bornes, un amperímetro de panel. Pero con la pinza amperimétrica no hay necesidad de abrir el circuito, ¿correcto? Si yo quisiera medir corriente con un multímetro, también tendría que abrir el circuito, como lo hemos hecho anteriormente en el simulador. Tendría que abrir el circuito y colocar el multímetro. Sin embargo, en la realidad, o sea, el multímetro no mide corrientes grandes. Con decirles que con 10 amperios se destruye, o con 5 amperios también se va a destruir, vienen miliamperios. Para medir miliamperios sí, pero para medir corrientes grandes, no. O sea, recomendable a partir ya de los 2 amperios para arriba, o de la unidad para arriba, de 1 amperio para arriba porque es peligroso, utilizar la pinza amperimétrica. Para ello es recomendable siempre revisar el rango de operación del instrumento, ¿no? Del multímetro, en el caso que van a medir corrientes pequeñas, y de la pinza en el caso de que vayan a medir corrientes elevadas, ¿no? Corrientes grandes. Siempre es recomendable colocarlo en el rango adecuado, no siempre exageremos en el rango mayor. ¿Por qué? Porque en el caso de los motores, por decir, ¿a cuánto se eleva la corriente en el caso de los motores? ¿Me ha escuchado? ¿A cuánto se eleva la corriente en el caso de los motores? En un arranque directo. Ajá, en un arranque directo. De 5 a 8 veces más o menos. Así es. Entonces mira, si tu motor, tu corriente nominal es de 15 amperios, a ver, multiplíquenlo por 8. 5 por 8, 40, 120 amperios, ¿verdad? 120 amperios. Y por decir, tú has visto en la placa que dice 15 amperios. Entonces, ¿qué has hecho? Tú has colocado en el rango, digamos, de 50 amperios, ¿no? La pinza, en el rango de 50. Pero cuando arranca el motor, la corriente se va a elevar, ¿no? Se va a disparar. Entonces, esto puede ocasionar que el instrumento se descalibre. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con el rango de trabajo. Instructor, pero ¿cómo haría si mido un motor que tiene una corriente muy grande? Bueno, arrancas el motor sin la pinza y luego una vez que el motor está funcionando y que ya sabemos que la corriente va a disminuir, ¿no? Porque ya está funcionando, colocas recién la pinza, ¿entiendes? Este es el cable, acá está mi motor, yo lo he encendido el motor, ya empezó a funcionar. Claro, digamos que el motor se recalienta, ¿no? Por eso hemos ido, porque se para recalentando, pero queremos saber por qué, o cuánto es el recalentamiento. Entonces arranco el motor y pasado unos segundos, ¿no? Porque el arranque no demora mucho, más que segundos, coloco la pinza. ¿Listo? Coloco la pinza y hago la medición. Anoto el valor de la lectura. ¿Listo? Aquí vimos que en el circuito en serie están midiendo en todos los puntos, pero nosotros ya sabemos que la corriente va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a variar en un circuito en serie? La tensión. La tensión sí va a variar. Así es. Muy bien, vamos a avanzar. A ver qué tenemos por acá. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Ya, avanzamos. Bien, una vez que ya hemos medido la corriente y hemos las tensiones, vamos a medir la potencia activa monofásica de cada una de las resistencias. Para ello
el batímetro, ¿no? Hay que colocarlo de manera estratégica. Ahí tienes, sabemos que el batímetro tiene un voltímetro y un amperímetro en el interior, ¿verdad? Entonces, por lógica, para medir corriente debe estar en serie y para medir tensión debe estar en paralelo. Les comento que actualmente, o sea, hay batímetros en los cuales no hay necesidad de aperturar el circuito, ¿eh? En este caso, ¿qué observamos? Que se está aperturando el circuito, ¿verdad? Para medir corriente. Bueno, como les digo, hay batímetros cuales vienen con sus cables especiales y vienen aquí con sus pinzas, ¿no? Sus transformadores ahí de corriente, como tipo pinzas. Entonces no hay necesidad de abrir el circuito. ¿Ok? En algunos modelos. ¿Quién dejó el electricista que deja su cable? ¿Quién dijo? ¿Dónde está? Medir energía activa monofásica. Bien, para ello tendríamos que tener datos aquí, ¿no? ¿Cuánto es el consumo de la corriente de mi circuito? ¿Listo? Corriente, amperios. ¿Cuánto es el consumo de mi corriente? Con el instrumento. La tensión que le estamos aplicando. Así es. La tensión de trabajo. Voltios. Y luego anotar, ¿no? El tiempo transcurrido. O sea, digamos, el tiempo sería en segundos. Podrían tomar el valor de unos minutos, 10 minutos, un minuto. Y luego verificar en el contador, ¿no? En este caso sabemos que hay contadores de energía que dan pulsaciones de acuerdo a un consumo de corriente o un consumo de potencia. Entonces nosotros controlamos con nuestro cronómetro, ¿no? un cronómetro, el tiempo transcurrido, ¿no? Que los valores no hayan variado, y luego las pulsaciones, ¿no? Las pulsaciones del medidor. De esa manera también podríamos comprobarlo. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un circuito, ¿correcto? Voy a llevarlo al multisim. A ver, un momento, voy a compartir pantalla. Muy bien, ahí está el multisim. Vamos a elaborar el circuito. A ver, 4 multímetros, una fuente alterna. Luego, generador de funciones no, un batímetro. 1. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Aquí le hemos colocado focos de 100 voltios, de 120, 100 voltios y de diferentes potencias, ¿no? Vamos a ver por aquí, foquitos. Y ahí de 120, ya como de acá, 120, 100 vatios, 120, 250 vatios.
No hay otro más. ¿Cómo quedó? Sin cortar el... No. Multiplicamos el de acá. Listo, entonces. Primero que todo, armamos el circuito. ¿Ya? Circuito en serie. Entonces, si yo quiero medir la corriente total del circuito, pues tendré que colocar un multímetro en serie, ¿no? En este caso lo vamos a esto va a trabajar como un amperímetro. Con el voltaje no hay problema. Vamos a medir corriente. Aplicamos. Como podemos observar, uno de ellos no enciende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él necesita más tensión para poder desarrollar su potencia. Pero vemos que ahí la corriente es pequeñísima. En alterna, ahí está, en alterna, ajá, faltó ese dato. ¿Listo? No está encendiendo, pero eso no quiere decir que no haya tensión. Vamos a medir la tensión, a ver. ¿Están observando, jóvenes? ¿Se aprecia? Sí, instructor. La diferencia, miren, entre las otras lámparas es que la lámpara del medio es de más potencia. Entonces, para desarrollar toda su potencia necesita más tensión. Y como no le llega la tensión apropiada, pues no, ni parpadea, ¿no? Listo, medimos voltaje en alterna. Jóvenes, un minuto. Ya, ahora ya, jálate del blanco. Estamos de retorno. Disculpen el inconveniente. Un poquito más acá. Muy bien, aplicamos. Listo, como podemos apreciar, ¿quiénes están percibiendo más tensión? La resistencia. La 1 y la 3, ¿verdad? Que son de menor potencia. La 1 y la 3. A ver, hallemos la resistencia de cada uno de ellas. ¿Cuánto sería su resistencia de cada uno de ellas? Nos da un voltaje, una potencia de 100 vatios
y un voltaje de 110 voltios. ¿Cuánto sería su valor resistivo? 144. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿cuánto sería la corriente primero? 110 volts, 110 watts entre 120 voltios, ¿verdad? 100 entre 120. Me sale 0,833 amperios. Ahora, la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces sería igual 120 voltios entre 0,833 amperios. A ver. 40 voltios. 144, ¿verdad? ¿Te salió eso, no? ¿Quién habló antes? Bueno, sí me salió 144. El segundo sale 57.6. Ya. El segundo sale 57. El de mayor potencia. Sí, doctor. El de 250. Así es, eso es correcto. Entonces, la tensión se va, o mejor dicho, como las lámparas de menor potencia tienen mayor resistencia, estas capturan más el voltaje. Por esa razón en ellos se queda, miren, ¿cuánto? 49.9 voltios. Sin embargo, en la lámpara que tiene menor resistencia solamente coge una cantidad menor. Bien, ahora, ¿qué nos falta? Nos falta colocar los batímetros, ¿no? Entonces, para colocar los batímetros tenemos que abrir el circuito. Esto lo vamos a tener que girar. Giramos esta corriente y voltaje. Giramos dejamos Muy bien. Jóvenes, comprobamos. ¿Estará correcta la conexión? A ver, vení.
en serie, voltaje en paralelo. Doctor, Sí, hoy tengo una pequeña duda. Y ese, cuando coloque el batímetro del voltaje, ¿no sería paralelo a la resistencia? ah, aquí, ¿verdad, no? Sí, porque ahí estarías midiendo ya todo la potencia de todo el circuito, ya. Sí. El voltaje que sale de la fuente, más no el voltaje que sale a través de la resistencia. Bien, ahora sí. Esa potencia va a medir de cada foco, ¿no? La potencia de cada foco. Sí, No, se no, supone. no me queda bien claro es ahí, por decir, el de voltaje. Supuestamente debería ser paralelo al foco. Ah, el voltaje. Sí, para poder medir el voltaje de ese foco, ¿no? De ahí. O está A bien ver, aquí. modelos aquí. Sí, supuestamente el batímetro tiene que estar en serie y en paralelo, ¿no? Para poder medir la potencia de ese foco. En este caso no está en paralelo, ¿no? Ajá. Como lo conectó en antes, sería como para medir Sí, es la potencia de todo el circuito, ya. aquí sí. Ajá, claro, ¿no sería así? Ah, ya, listo. O sea, pienso que sería así, ¿no? O no sé si estoy equivocado, no sé. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aplicas tu fórmula, tú multiplicas la corriente por la tensión que está llegando a la resistencia. Claro. Entonces, si yo mido el de la fuente, me va a dar otro valor. Sí, justo eso estaba viendo ahí. ¿Probamos? A ver, A ver. Aquí nos está saliendo un valor negativo. Ya, ¿sabes por qué? A ver, pero ¿por qué negativo? Corriente. Vamos a invertir aquí, ¿ya? A ver, debe desaparecer eso. Ah, listo, ahí desapareció. pero sale menor, ¿no? Sale como negativo, es que es como que yo estuviera invirtiendo el voltímetro. No hay problema. No hay problema. Ahora sí. Es la inversión de los terminales. Muy bien. Ahí tenemos la potencia en cada uno de ellos. Tenemos los voltajes. A ver, multipliquen. La corriente del circuito es 347.215 miliamperios. Multiplíquenlo por el voltaje, 49.99 voltios. Y nos debe de salir 17.361 vatios. A ver, multipliquen. Sí, es correcto. Ya. Ahora, en la lámpara 2, ¿qué tenemos? Tenemos una corriente de 347.219 miliamperios. Debemos multiplicarla por 20 voltios y nos debe salir 6.944 vatios. Comprobemos. Sí, es correcto. Y sale igual. A ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Instructor, sí, sale bien. Instructor, veo la pantalla negra, no puedo ver.
A ver, vuelve a salir y vuelve a ingresar. Bien, voy a copiar el circuito ya, impresión de pantalla, y lo vamos a copiar al grupo WhatsApp. A ver, un ratito, está abriendo. ¿Listo? Bien. Bien, jóvenes, vamos a retornar a las diapositivas. Muy bien, estamos de retorno. ¿Listo? Bien, jóvenes, hemos visto ya cómo funciona el circuito en serie, hemos visto cómo hallar la potencia, ¿no? Hemos utilizado el simulador, adicionalmente hicieron el cálculo y han comprobado. Bueno, ahora centrarnos a conocer otro elemento, la bobina. Y ustedes se van a encontrar con bobinas, correcto. A las bobinas las llamamos circuito inductivo. Entonces las bobinas están compuestas por un arrollamiento de alambre. Acá tengo una bobina. Vemos ahí las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? Inductividad en el circuito de corriente alterna. La resistencia reactiva inductiva, ¿no? Reactancia inductiva. Tenemos también a la frecuencia circular. La frecuencia es igual a 2pi por frecuencia. Repito, la frecuencia circular es igual a 2pi por frecuencia. L nos indica la inductividad de la bobina. La unidad de la inductividad es el henry. ¿Ok? Ahora, en una conexión en serie, la inductancia total se va a sumar, ¿no? Inductancia 1 más inductancia 2 más inductancia 3. ¿Qué más tenemos? En paralelo se aplica la fórmula de resistencias en paralelo, muy parecido. Bien, vamos a ver un video, inductancia en circuitos de corriente alterna. Tiempo de duración 12 minutos. Les voy a adjuntar el link. ¿Listo? 12 minutos. Iniciamos, jóvenes.